Bueno, vamos a empezar otra vez. Bienvenidos. Esta es la solicitud, esta es la presentación sobre la solicitud de Edge. Es una competencia anual. Aquí puede ver que están algunos de los que ganaron en otros años. Esta competencia se empezó el 2019 y hasta ahora han habido 4 diferentes grupos. Generalmente hay 2 categorías. La primera es de STEM. STEM es todo relacionado con ciencia, tecnología, matemáticas y ingeniería. También hay un grupo para emprendedores. La diferencia es para STEM, el premio es de $100,000 y hay 5 premios. Para los emprendedores son 5 premios de $50,000. En el proceso, en el pasado, han habido más de 100 solicitudes. Son 23 finalistas y 15 ganadores. Y hay de 3 a 1 partido de financiación. ¿Quiénes son elegibles? Su negocio debe tener menos de 5 años, menos de 10 empleados a tiempo completo o 2 a tiempo parcial. Se mide lo que es tiempo completo a 2 con tiempo parcial, es equivalente a un empleado de tiempo completo. Y debe tener menos de 10 horas por semana o menos de 4 meses al año con cuenta en absoluta. Las empresas deben estar ubicadas en Delaware, tener menos de 500,000 en neto y no haber recibido previamente subvención del Fondo Estratégico del Estado. Cuando entregue su solicitud, debe usar la fuente de Times New Roman, el tamaño 12 y doble espaciado. Debería ser máximo de 20 páginas, incluido anexos y páginas de finanzas. Se requiere un estado de balance general y también de ingresos. Y se debe enviar todo en forma de PDF por correo electrónico a este email, edgegrants@delaware.gov. Cuando yo sé que no pueden ver el texto, pero cuando están leyendo estas solicitudes, usan una rúbrica así para poder dar a todos algunos puntos de forma más equitativa. Cada categoría está incluida. Esta es la rúbrica que se usa para STEM y sé que no lo pueden ver, pero si quieren se puede compartir con ustedes. Y luego esta es la rúbrica para emprendedores. Y pueden ver estas en la solicitud y también se ha traducido estas 2 hojas recién esta semana, entonces van a tenerlo disponible en español. Lo que debería incluir su solicitud es dónde está el negocio, el tamaño del mercado, la competencia, capacidades, las necesidades de la empresa, o sea, lo que financiera, cómo usaría usted los fondos y dónde estaría el negocio, cuál sería el impacto gracias a estos fondos. Y áreas de enfoque incluyen tamaño del mercado, cómo usted define la competencia y tiene que pensar en sus clientes, qué es lo que compran en lugar de esto, en qué lugar del mercado se encuentran y también el desafío. Como se mencionó, deberían incluir hojas de sus finanzas. Asegúrense de incluir una declaración de ingresos y lo que es un balance general. Las mejores solicitudes incorporan los datos financieros también.
no evalúan las finanzas, pero sí necesitan verlas para mejor entender la narrativa y lo que ustedes buscan hacer. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre la balanza general y el estado de ingresos. La balance lo que hace es dar una, que en inglés sería el balance sheet, da una mirada instantánea de su empresa, de lo que tiene en activo y también de sus pasivos y sus patrimonios. Un balance general muestra los artículos al precio en que se compraron o el costo incurrido para fabricarlos. Si no puede ponerlos en precio, improbablemente no corresponda al balance general. El estado de resultados muestra el flujo de los ingresos contra los gastos durante un periodo determinado y muestra el resultado general, las ganancias o las pérdidas. Y otra vez, en inglés, si está usando algo como QuickBooks, la diferencia es entre el balance sheet y el income statement. Y ahora vamos a escuchar de Gertha Jean, que fue una de las ganadoras de la ronda 4. Hello. Can you guys hear me? Okay. My name is Gertha Jean, and I am the owner of One Way Insurance Group. My husband and I were fortunate to be one of the Edge Grant winners at the last round. So I know, sorry. Okay, thank you. Sorry. So Gertha y su esposo Evans Jeans, los dueños de One Way Insurance Group, fueron ganadores, uno de los ganadores de la última ronda. So I know firsthand about this grant. Así sabe, conoce personalmente la solicitud. And I just want to give a few tips on how you can be successful with this grant. Y quiere dar algunos consejos de cómo pueden presentar mejores solicitudes. Okay. The first thing you have to do is you have to think of this grant as a competition. Lo primero es que debería verlo como una competición. So you have to put your best foot forward. Y poner su mejor intención. That means you have to do the extra research. Y tiene que hacer investigaciones extras. So your business will be successful in this grant. Para poder ganar este premio. One thing that helped us out a lot. Una de las cosas que le ha ayudado mucho. Is the rubric. It outlines everything that you need to do. Es el rúbrico que explica todo lo que debe hacer. And with the rubric, we made sure that we hit every single point. Y con el rúbrico, ella y su esposo se aseguraron de llenar todos los requisitos de cada punto. Another thing that we did is that when you're applying for this grant, y cuando está solicitando para esta subvención o la competencia, you have to know what you're applying for, what you're going to use the money for. Tiene que saber para qué va a usar el dinero. Like you can't say, I'm going to use the money to expand my business. No puedes decir, voy a usar el dinero para crecer mi negocio. You have to be more specific. Tiene que ser más específico. Are you going to expand your business to move to another location? ¿Vas a expandir mudándote a otro sitio? Are you going to add another extension to the place that you're in right now? ¿O vas a expandir el lugar donde estás ahora? By adding this extension, how is it going to help your business grow in revenue? Y tienes que explicar cómo vas a poder crecer con lo que estás planeando hacer. Do you have quotes? Do you have estimations? ¿Tienes algunas ideas de cuánto te costará? So all these things you have to put into detail, not just I want to expand my business.
Entonces, todo esto hay que poner en detalle y no solo decir, quiero crecer mi negocio. Another thing is that you have to know your market. También tienes que conocer bien tu mercado. You have to know who your competitors are. ¿Quién es tu competencia? Not only in just your local area, but in your surrounding area as well. No solo en tu área inmediata, pero también en la región. And how will this grant help you almost get a leg up on them or help you advance? Y cómo este premio te va a ayudar a avanzar. You have to know who your target market is. Tienes que saber quién es tu cliente ideal. Your demographics. So all these things you have to research. Y los demográficos, todo esto hay que investigar bien. Another thing too is what really helped us is our regional business manager. Y también a ellos les ayudó mucho su manager, su gerente. The Division of Small Business, they're always there to help. Y la división de negocios pequeños también siempre está dispuestos a ayudar. So if I had any questions, I would always email my manager in Sussex County. Ok, entonces, perdón, entendí mal la primera parte. La división tiene una persona, un encargado en cada condado que ayuda. Entonces, Gertha trabajó con uno en Sussex County y cuando tuvo preguntas, le enviaba emails. And another thing too is always have somebody read over your proposal and give some advice. Y pide que otra persona te revise tu propuesta y pide específicamente para maneras de mejorarlo. And share your story because nobody knows your business better than you do. Y comparta tu narrativo porque nadie conoce tu negocio mejor que tú. Like I said, when you do this grant, go into it as a competition and you want to win, and you will do as much research, as much detail as you can to win this grant. Míralo otra vez como una competencia, así cuando lo estás haciendo, sabes que tienes que poner todo el esfuerzo posible para poder ganar la competencia. Thank you so much. Ida, muchas gracias. Otros consejos de ganadores anteriores: utiliza la rúbrica como un mapa de ruta de la solicitud. La rúbrica, y van a ver, hay dos páginas, una para lo que es STEM, los negocios que están buscando fondos para matemáticas, ciencia, tecnología, y hay otro para emprendedores en general. Y esto te va a ayudar a comprender los puntos fuertes y débiles del negocio. También sugieren ser específicos en cuanto al uso de la subvención o de los fondos y cómo le va a ayudar a la empresa. No digas, necesito esto para el equipo. Sí, tienes que ser lo más específico posible. Y haz una verdadera investigación para determinar el mercado y la competencia, como dijo Bertha. Hay mucha información que tiene disponible la Oficina de Censo por internet, pueden buscarla. También debería incluir información de su demográfica, eso incluye ingresos, población, tamaño de la familia, edad, etc. Todo esto está relacionado a su cliente ideal. Y también es importante hablar con asociaciones que pueden ayudarle a entender cuáles son los problemas actuales dentro de estas industrias. Y también hablar con el director comercial, esto es de la División de Pequeños Negocios, antes de enviar su solicitud. Did you want to do questions now, Jessica? You can go through the next two slides and then we can start questions then. Ok, entonces la división tiene información que está compartiendo a todo momento. Pueden buscarlos por Facebook, por Instagram o por Twitter. Y aquí tenemos todos los datos que necesitan sobre la división. Está la página web, el correo, etc.
Tienen aquí los datos de las personas en cada condado que están disponibles para ayudarles. Y ahora vamos a hacer las preguntas. All right. We have a very quiet group today. But Loida has a question. She said, tell me more about the fund matching. Am I only able to apply for the amount if I'm able to provide the matching funds? So Patricia, if you can translate the question, then we'll have Jordan provide a response and then you can translate Jordan's response if that works. Okay. Van a explicar ahora que este fondo sí requiere que explique cómo va a poder financiar una parte de su negocio, una parte de su proyecto. Y Jordan, la directora, va a explicar sobre esto. Yes, you have to be able to provide the match for the grant, but if you need to request a lower grant amount so that you can accommodate the match, that's okay. Entonces, si está, por ejemplo, queriendo ganar $50,000, tiene que poder presentar información de cómo va a poder encontrar otros $50,000 para este proyecto. Pero si piensa que no puede con todo y si, por ejemplo, puede con 25,000, entonces puede pedir solo 25,000 también. Thank you, Patricia. I have a few other questions that we tend to get a lot about the program, so we can go through some of those for the people who are listening. Ahora Jessica quiere compartir otras preguntas que generalmente reciben. Okay, so one of the biggest questions we get is, what if my business has just opened? Una de las preguntas frecuentes es, ¿qué pasa si acabo de empezar mi negocio? That's okay. We actually are targeting businesses that just opened because they don't typically receive traditional financing. Y eso está bien porque generalmente están queriendo trabajar con negocios que recién están empezando porque es más difícil recibir financiamiento. In that instance, we recommend connecting with a business manager to make sure that your proposal is on track. Entonces sugieren otra vez buscar al gerente comercial en cada condado para asegurarse que tu idea y proyecto comparte con los de este proyecto. Patricia, we have a question in the Q&A in Spanish. Sí, entonces Manuel pregunta, estoy en el proceso de apertura, todavía no está abierto al público, ¿puedo postularme al concurso? Manuel is asking, I'm in the process of opening, but I haven't opened to the public. Can I apply? Yes, absolutely. Manuel, sí. Aún no tengo estado financiero para presentar. He doesn't have any financials to present. What should he do? I would recommend connecting with one of the business managers so that they can find the resources for you to get the financial statements put together. Manuel, busca al gerente de tu condado para que te pueden ayudar a ver qué necesitas para presentar a esta competencia. Loida had another question related to the match. She said, do you assist applicants with options on how to raise the funds needed to match? Hay otra pregunta, si el Estado ayuda a los quienes están solicitando para ver cómo buscar los fondos que necesitan. That's an interesting question. That's not an area where we've provided really specific advice because typically that's something you would need to get from your business advisor, your tax advisor, but we can provide some general ideas of what other people have done in the past. En el pasado no han esa información porque generalmente es algo que los contadores pueden responder, pero sí van a poder compartir cómo otras personas han podido conseguir esos fondos. Okay, one other question that we get a lot that I thought we could address is, what if I don't have any employees? Otra pregunta es, ¿qué pasa si no tengo empleados?
Let me make sure I caught the question. I'm sorry, I was following the Q&A. The business has 0 employees, is that the question? Yeah, it's just them, the business owner, they're the only ones. They don't have any employees. Can they still apply? Yes. If you are your business's only employee, that is okay. Sí, solo si no tienes empleados, si eres el único empleado de tu negocio, eso está bien. And Jordan, can you provide some examples of what the funds can be used for? The funds can be used for a pretty wide range of things. We have intentionally left that category very broad. Entonces se ha preguntado para qué se puede usar los fondos y Jordan explica que se puede usar para una variedad de cosas y se ha dejado eso a más abierto. The applications that we see that are really successful make it a really specific request. So a really great example of that is a specific piece of equipment or a really specific maybe construction project, but the more specific, the better. Las solicitudes que han tenido mayor éxito son las que pueden explicar cómo van a usar los fondos, si es para equipaje o lo que sea, pero sean muy específicos en vez de solo para su negocio. Okay, one more question. So what happens if my business is selected as a finalist? Entonces, ¿qué pasa si mi negocio es uno de los finalistas? If you are selected as a finalist, you will pitch to a live panel of judges. Entonces, una vez que se elige como finalista, va a presentar a jueces. We have another question in Spanish. Okay, I'm just going to read it. Yeah. Con visa de turista sin tener empleados, pero con una idea de emprendedor de un programa de modificación de hábitos en salud o obesidad, otro que trabaja en casa, por casa, dicho programa para educar. Ok, Henry, no estoy segura cuál es la pregunta. Are they able to speak? I'm not sure what the question is here. It's someone who has an idea, someone with a tourist visa without employees, but with an idea of a program, a health program that will help people with diabetes and obesity. And this is done from home. And is it possible to participate in the okay, so sorry. So the person is asking, is it possible to participate in this program if they have first a tourist visa, they're working from home, but the idea is to develop a program that will educate about obesity and diabetes? So I think to answer that question, we have to jump to kind of the end of the process, which is the disbursement of the grant. And in order for the grant to be dispersed through the Delaware Division of Accounting, you would have to be eligible to register as a vendor, which would require a tax ID number to register on that site. Okay, entonces Jordan dice que para poder usar los fondos, tiene que registrarse con el Estado y para poder registrarse con el Estado, tiene que tener el tax ID. Jordan, can you think of any other questions? We don't have any more in the Q&A. The biggest questions we tend to get are about the matching funds and from businesses that are newer, that have just opened or are opening. Entonces, las preguntas más comunes vienen de las empresas que recién están empezando y también de cómo conseguir lo que llaman matching funds. Otra vez, si recibe $50,000, tiene que mostrar cómo va a conseguir otros $50,000 para el proyecto. I can't think of any specific questions, but just to kind of leave with the general advice of make sure that you proofread your proposal first and foremost, but that you're following the rubric and that you're using data to support everything that's in there. Entonces, últimos consejos, revisen bien lo que están presentando, ¿no? También la ortografía es importante. Usen datos verdaderos, hagan sus investigaciones.
We have one more question from Loida about the matching funds. She says, how are the matching funds accepted? Am I able to use credit cards or loans? You would not have to actually pay us the funds. You would have to show that you had paid the funds in connection with the project. Entonces la pregunta es cómo se puede demostrar que hay los fondos y dice que no hay que pagar esos fondos, solo que hay que mostrar que uno tiene fondos para el resto del proyecto. So for example, if you were purchasing a piece of equipment, you would have to show that you had paid the vendor for that equipment your share of the money. So if they accepted credit cards or loan financing, that would be okay. Entonces, por ejemplo, si está comprando un equipo, tiene que mostrar que ha podido pagar su porción de ese equipo y si es posible usar tarjeta de crédito o préstamo. All right, we don't have questions in the Q&A. David, if you're ready, David has some advice. David Matthew is our regional business manager for Newcastle County. So he can really provide the perspective from a regional business manager point. David Matthew es uno de los gerentes del condado de Newcastle y él va a presentar más consejos también. On the grant website, under the frequently asked questions, I would suggest you look through all of those first. Sugiere que en la página web hay una sección con preguntas frecuentes y dice que debería revisar eso y leer cada pregunta y respuesta. Under one of the questions on formatting, it gives you a link to a document on tips. So please download a copy of that tip sheet. También hay una hoja con consejos bajo la sección de cómo formatear y debería bajar y repasar eso también. It's a 3-page PDF, and the third page is a checklist of everything you need to have a complete application. Es un PDF y en la tercera página hay una lista de todo lo que necesita para presentar la solicitud. And as we've mentioned, make sure you have someone read through your application to make sure it's complete, because you only have one chance when you submit to make sure everything is complete. If you submit something and you're missing some documents, there's unfortunately no opportunity to submit any missing portions of the application. Entonces solo tiene una oportunidad para presentar su solicitud. Pide que otra persona lo revise también y asegúrese que está entregando todos los documentos que necesita, porque una vez que lo entrega no va a poder agregar más documentos. One of the great things about this program is that we run it twice a year. So you have the opportunity, if you're not successful in this round, to apply again. So we can give feedback on your application on where, if you're not successful, on where to improve for the next time. Lo bueno de este concurso es que ocurre 2 veces al año, así que si por alguna razón no recibe fondos esta vez para septiembre, va a poder recibir ayuda y entender por qué no fue uno de los finalistas. A number of our winners have been winners in a subsequent round. They didn't win in the first round, but they took the feedback we were able to provide, improve their applications, and they were successful in a later round. So please, it's a great program. Please do apply. Varias personas que ganaron no fueron finalistas antes, pero tomaron la información que recibieron el feedback y con eso han podido presentar mejores solicitudes y llegaron a ser finalistas y ganaron premios. And that's it for me. Y eso es todo lo que tienen. David, we had one question in the chat. Patricia. Can I apply with more than one company? Yes, you can apply with more than one company. Sí, Pedro, se puede. Oh, and we don't currently have the Spanish application on our website, but I will be adding it today. Entonces, va a estar poniendo la aplicación en español y también los rúbricos en la página web hoy.
I don't see any other questions in the Q&A or the chat. ¿Hay alguna última pregunta? All right, and I posted the link for the EDGE website, as well as information on how to contact us by phone in the chat. So if you think of questions, please feel free to give us a call or visit our website for more information. Entonces, en el chat es uno de los primeros que existe. Jessica puso la información con el teléfono y el email. Si cualquier cosa necesitan, tienen los datos allí. All right, thank you everyone for attending. Thank you. Muchísimas gracias a todos y suerte con sus solicitudes. All right, thank you so much, Patricia. Sure, absolutely.